Yo solamente les digo esto, no con sorna, pero sí les digo, no llorarán si algún rato esto cambia de manos públicas a privadas y van a tener que pagar el precio que sea por las gasolinas. Mientras tanto, para lograr su objetivo nos meten cuentos. Viene el sector privado. Primero inflan las inversiones, los costos. Eso lo han hecho toda la vida. Toda la vida. Ejemplo del oleoducto. El oleoducto, si lo hacían con el cuerpo de ingenieros del ejército, ese oleoducto costaba 560 millones de dólares. Lo hicieron con OCP limitada, el oleoducto terminó costando 1.465 millones de dólares, que ya se amortizó con el pago de las tarifas. Entonces, en este caso es lo mismo, vengan, inviertan, van a inflar costos en primer lugar. Y segundo lugar, van a querer tener lo que es obvio, sus utilidades. Entonces convierte en un negocio la producción de combustibles, en un negocio interno, ya no la importación únicamente, nos quedamos varados para el resto de la vida. Por eso es que no hacen nada no han hecho nada desde el 2017 a la fecha, no han hecho nada para continuar lo que había que continuar en el sector petrolero. Entonces viene la pregunta, eso que costó millones de dólares a Petroecuador, contratar esas auditorías en el gobierno de Moreno, ¿para qué sirvieron las auditorías? Ahí están durmiendo los informes de auditoría, que dijeron lo que había que hacer en las refinerías del Ecuador, en el caso de Esmeraldas, y lo que había que hacer en la refinería del Aroma. No cumplieron nada, porque en el Ecuador no existe Contraloría General del Estado. No existe, y ojalá me esté escuchando el Contralor. Que nada más coger los informes de auditoría fines del 2018, diciembre del 2018, y comienzos del 2019, y llamar a las autoridades, que es reciente nomás, y decirles, a ver, aquí están estos informes que a ustedes les costó plata, estas auditorías que han cumplido, nada. Entonces siempre estamos en cero, no han hecho nada, y siempre estamos dispuestos a ver como la gran solución, entreguemos todo en bandeja de plata para que hagan un pingüe negocio con esto las transnacionales. A ver, claro, esto es fruto de que la gente llega, pues, y de la noche a la mañana se hacen cargo de un país y no tienen un conocimiento claro, básico, elemental de lo que pasa y de la realidad técnica, incluso técnica del Ecuador. Las refinerías ecuatorianas, nunca debemos olvidar esto, que en el Ecuador nos olvidamos mucho. Nunca nos debemos olvidar de esto. Son refinerías extremadamente viejas, pero realmente viejas. En cualquier otro país ya hubieran sido sustituidas por nuevas refinerías, incluso con nueva tecnología y etc. cosas. Pero siempre estamos intentando que lo viejo, lo extremadamente viejo funcione que lo más moderno, y eso nos puede dar. Entonces, en una refinería se trabaja en dos aspectos cuando se tiene problemas. Primero, capacidad de refinación, cantidad, y también en otro tema que es calidad. Son dos temas, no es uno. En capacidad de refinación, las refinerías que tenemos en el Ecuador debían procesar 175,000 barriles diarios. No procesan 175,000 barriles diarios, porque se les cayó la capacidad de procesamiento con la que ya quedaron las refinerías a nivel del año 2017. Como no han hecho nada, es como que ustedes tengan un carro, no le den mantenimiento, no hagan absolutamente nada. Llega un momento donde el carro dice, yo así no puedo seguir, y comienza a dar problemas. Entonces, de haber tenido una capacidad instalada de 175,000 barriles de procesamiento, hoy producen más o menos 150,000 barriles de procesamiento. Se les cayeron 22,000, 25,000 barriles de procesamiento. ¿Por qué? Porque dejan abandonado el sector, porque el Ministerio de Finanzas, que es el gran enemigo del sector energético en todos los gobiernos, no en este, en el anterior, el de más atrás y así, creen que Petroecuador es nada más una empresa que tiene que darle dinero a finanzas. Pero no se da cuenta que también hay que entregarle los costos de mantenimiento
determinadas cuestiones que hay que hacer para upgrades necesarios en la refinería para que mantenga su nivel. No lo hacen y siempre no lo hacen a veces con el justificativo de que no lo hacen para poder privatizar. Entonces, calidad es otro tema. En calidad nunca se ha hecho un trabajo serio. Todavía no se ha hecho un trabajo serio. Me refiero a lo que se hizo en el gobierno de Correa. No es que no lo hizo, sino que eso no estaba previsto hacerlo. Posiblemente pensaban hacerlo en los siguientes tiempos o no hacerlo. Mejorar calidad. La calidad de los combustibles que se produce más o menos un promedio de 45% de combustibles livianos y el 55% de productos pesados. Y entonces productos pesados valen mucho menos, algunos hay que exportarlos a un precio inferior y etc. cosas, y eso no le da un buen rendimiento a las refinerías. Entonces, pero no es que como lo plantea el presidente Noboa, más o menos es como que se han equivocado en tratar de producir esto y no producirlo de acá. Eso es consecuencia de que la refinería necesita una transformación profunda. Y eso es inevitable, tarde que temprano tienen que hacerlo. Pero además no nos olvidemos, la refinería de Esmeraldas se la contrató en la década de 1970. 70. Entonces, entendamos esto, ya prácticamente está en los 50 años. Entonces, no es un temita así nomás. Entonces, como en este país se cree que sin darle de comer a la gallina hay que ir a pedir los huevos todos los días, sin darse cuenta de que hay que mejorar la alimentación de la gallina, hay que darle un buen hábitat para efectos de que pueda seguir dando los huevos de la gallina de oro. Entonces, hay mucho por hacer así, pero entonces en lo que plantea Noboa, él plantea dos cosas. Él plantea que hay interés para entrar en el Ecuador por parte de empresas de afuera, desde luego, ¿cómo no hacer de afuera? Si todas las soluciones económicas se las busca siempre para beneficiar a las transnacionales. Entonces, que hay interés de afuera para trabajar en las refinerías ecuatorianas o en nuevas refinerías. Entonces viene el tema. Para ti, ecuatoriano, te debe parecer normal, pero eso no es así, y lo explico. Por norma constitucional, el Estado está obligado a prestar los servicios públicos, en este caso los servicios públicos de energía, y entre los de energía, el tema de la refinación y del expendio de combustibles. Obligación del Estado. ¿Y que tienen que hacerlo a través de quién? De su empresa pública. Y solo por excepción, no por regla, tiene que hacerlo el sector privado. Entonces viene el tema. Viene el sector privado. Primero, inflan las inversiones, los costos. Eso lo han hecho toda la vida. Toda la vida. Ejemplo del oleoducto. El oleoducto, si lo hacían con el cuerpo de ingenieros del ejército, ese oleoducto costaba 560 millones de dólares. Lo hicieron con OCP limitada, el oleoducto terminó costando 1.465 millones de dólares, que ya se amortizó con el pago de las tarifas. Entonces, pingüe negocio para las empresas transnacionales. Entonces, no lo quisieron hacer con el cuerpo de ingenieros. Entonces, en este caso es lo mismo, vengan, inviertan, van a inflar costos en primer lugar. Y segundo lugar, van a querer tener lo que es obvio, sus utilidades. Entonces se convierte en un negocio la producción de combustibles, en un negocio interno, ya no la importación únicamente, nos quedamos varados para el resto de la vida. Nos quedamos dependiendo de la producción de combustibles dentro del Ecuador, en manos extranjeras, dentro del Ecuador. Ahora, ¿eso qué va a producir? Que los que van a imponer los precios de los combustibles van a ser las empresas, ni siquiera el Estado, ni siquiera el presidente. Entonces, si ahora tenemos esos precios de los combustibles, yo solamente les digo esto, no con sorna, pero sí les digo, no llorarán si algún rato esto cambia de manos públicas a privadas y van a tener que pagar el precio que sea por las gasolinas. Mientras tanto, para lograr su objetivo nos meten cuentos. Es que lo que pasa es que se están llevando la gasolina a los narcotraficantes y la gente dedicada al contrabando.
es posible que haya una pequeñísima parte, una mínima parte, porque no es que van a llevarse la gasolina para procesar lo que procesan, es una barbaridad pensar en eso. Y segundo, que se lo llevan por las fronteras, o sea que, voy a ponerle un ejemplo, Jairo, usted en Loja, yo acá en Quito. ¿Usted ha llevado alguna vez un galón de combustible a venderlo en el Perú? ¿O yo lo mismo? ¿O usted lo ha vendido a un narcotraficante para que produzca cocaína a través del uso de la gasolina? Obviamente más la hoja de coca. Entonces nos tilda de narcotraficantes a todo el Ecuador y de contrabandistas a todo el Ecuador. Respecto de un tema que es minúsculo. Pero esa es la propaganda y la propaganda hace daño. Entonces, vendrán las empresas extranjeras. Por eso es que no hacen nada no han hecho nada desde el 2017 a la fecha, no han hecho nada para continuar lo que había que continuar en el sector petrolero. Aquí es importante decir esto. Perdónenme que me alargue en este tema. El Estado ecuatoriano, en el gobierno de Moreno, ojo, el gobierno de Lenín Moreno, contrataron las auditorías para auditar 5 proyectos emblemáticos del gobierno de Correa. 5 proyectos emblemáticos. Esas auditorías, primero nos quiero meter un cuentazo, pero ventajosamente los destapamos la trampa y tuvieron que aceptar. Trataron de decir que eran las Naciones Unidas la que estaba haciendo la auditoría. Y la auditoría la estaban haciendo empresas internacionales, pero que las Naciones Unidas lo único que sirvió es de puente para buscar las compañías, pero la contratación de esa auditoría la hizo Petroecuador y la pagó Petroecuador. Pero viene el tema. Entre los proyectos que se auditaron fueron las refinerías Esmeraldas y la refinería del Aromo. En ambos casos, la empresa hace su diagnóstico, sus conclusiones y sus recomendaciones. Entonces viene la pregunta. Eso que costó millones de dólares a Petroecuador, contratar esas auditorías en el gobierno de Moreno, ¿para qué sirvieron las auditorías? Ahí están durmiendo los informes de auditoría, que dijeron lo que había que hacer en las refinerías del Ecuador, en el caso de Esmeraldas, y lo que había que hacer en la refinería del Aromo. No cumplieron nada, porque en el Ecuador no existe Contraloría General del Estado. No existe, y ojalá me esté escuchando el Contralor. Que nada más coger los informes de auditoría fines del 2018, diciembre del 2018 y comienzos del 2019, y llamar a las autoridades, que es reciente nomás, y decirles, a ver, aquí están estos informes que a ustedes les costó plata, estas auditorías que han cumplido. Nada. Entonces siempre estamos en cero, no han hecho nada, y siempre estamos dispuestos a ver como la gran solución, entreguemos todo en bandeja de plata para que hagan un pingüe negocio con esto las transnacionales. Hasta allí de lo que quieren hacer con lo que tenemos acá. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá